la fe del cielo. ¿Por qué la fe del cielo? Porque me he dado cuenta que hay mucha gente que posiblemente ha estado confundida y lo que realmente tiene es un positivismo, o posiblemente tenga una esperanza. Pero cuando no tenemos la fe que realmente viene del cielo, somos débiles. Y cualquier cosa que se sacuda empieza a sacudir nuestra propia realidad. Y no contamos con las herramientas, las armas adecuadas para poder soportar. La Biblia dice en el libro de Efesios que sobre todas las cosas, el apóstol Pablo está describiendo toda una armadura. Y dice la armadura de Dios. Habla del yelmo, de la espada, del apresto del evangelio, de la coraza, de la justicia. Pero dice, sobre todas las cosas, tomen el escudo de la fe con que pueden apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y siempre que yo he leído ese texto, cada vez que lo leo, recuerdo que por encima del yelmo, del apresto, aún de la espada, dice, sobre todas las piezas, toma el escudo de la fe, dándole la gran prioridad de lo que la fe debe tener dentro de cada uno de nosotros. Entonces me he dado cuenta como muchos naufragaron en la fe, como decenas de creyentes ya no lo son, como iglesias enteras se perdieron. ¿Por qué? Porque no tenían fe, posiblemente la habían confundido con cualquier otra cosa. Y hoy quiero enseñarles acerca del verdadero origen de la fe y de cómo adquirirla, cómo adquirir esta fe que viene del cielo, que nos capacita, nos dota, nos entrena para poder cumplir con todo nuestro propósito sobrenatural en esta tierra. Vaya conmigo por favor al libro de Lucas capítulo 18 versículo 7. Lucas capítulo 18 versículos 7 al 8. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Dese cuenta de algo. La justicia es para escogidos. Dígame amén, por favor. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Dese cuenta que Jesús inicia, si usted lee conmigo el contexto de esta parábola, es acerca de un juez injusto. Que dice la Biblia, Jesús le enseña a los discípulos la necesidad de orar constantemente, y esa va a ser nuestra próxima serie, así que no quiero que se la vaya a perder. La necesidad de orar constantemente, sin cesar, sin negociarla, sin vacilar. Y pone el ejemplo de un juez injusto con una viuda. Pero en ese momento, cuando él está hablando acerca de la necesidad de orar sin cesar, él dice, pero cuando yo venga, o sea, se extiende no a su primera venida, él se desplaza en el tiempo hasta su segunda venida. Y dice, en mi segunda venida, cuando yo regrese, ¿hallaré fe en la tierra? Quiere decir que lo que más va a estar amenazado antes del retorno del rey es la fe. Lo que posiblemente va a entrar en el mayor porcentaje de crisis antes de que Jesucristo llegue es la fe. Porque Jesús dice, cuando yo vaya a regresar, ¿será que voy a hallar fe en la tierra? ¿Por qué? Porque hay gente que ha estado orando, clamando, tratando de moverse en lo sobrenatural. Pero dice la Escritura que ellos están clamando aparentemente sin fe. Pero cuando yo venga, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallaré fe en la tierra? Si usted lee conmigo el libro de Timoteo, dice exactamente lo mismo. Dice, les digo algo, en los postreros tiempos la gente abandonará la fe, apostatará de la fe. Jesús también enseñó en Mateo capítulo 24 que cuando empiezan a ver todas estas señales, muchos abandonarán la fe, negarán la fe, tropezarán, dice la Reina Valera del 60. Es un tema de fe. Es decir, que entre más se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo, lo que más vamos a estar viendo es un concepto de pérdida de fe. ¿Por qué la gente pierde la fe? Esta generación, la generación del rapto, la generación que está esperando el retorno del Rey, la generación que espera con ansias la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, es una generación que ha estado edificada en el alma. Un sobreénfasis en las emociones,
un sobreénfasis en lo natural, en lo cotidiano, pero más allá de eso, en lo material. Entonces hemos confundido el éxito de la vida cristiana con tener dinero, con tener riquezas, con tener un buen hogar, con tener una posición de pronto buena en términos políticos, socioeconómicos, familiares, en decir, no, yo tengo fe y tengo un buen resultado de mi fe porque mira cómo yo estoy. Cuando ese tipo de cosas son sacudidas, pierdes la salud, tienes un problema financiero, tienes un problema con tu familia, cualquier otra cosa que empiece a ocurrir, ¿dónde quedó tu fe? Y recuerden que Jesús, cuando él estaba en esta tierra, él buscaba algo. Y él lo que buscaba era fe. Por eso cuando la mujer sirofenicia le roba ese milagro al Señor, que le dice, aún los perrillos pueden comer de las migajas que caen de la mesa de los amos, dice, ni en Israel he hallado tanta fe. El centurión romano exactamente igual, ni en Israel he hallado tanta fe. Que tenga esa convicción, esa certeza de que si yo envío una palabra, esa palabra va a operar, va a actuar, va a sanar al enfermo, va a librar el endemoniado, va a prosperar tus finanzas, va a hacer cualquier cosa. Pero Jesús buscaba algo, dice, ni en Israel he hallado tanta fe. ¿Por qué? Porque la fe es lo que se necesita para que Dios desarrolle todo su propósito en la tierra. Si tenemos una generación sobredimensionando la realidad natural, sin tener conexión con el cielo, con la realidad sobrenatural, entonces vamos a tener una generación débil, una generación que no vea lo sobrenatural de Dios operando en la tierra. Vamos a ver generaciones, como dijo un día Gedeón, pero ¿dónde están los milagros? ¿Dónde está ese Dios que hacía grandes maravillas? Porque nos hemos quedado con todo lo natural, lo almático. Pero en este tiempo es imprescindible regresar a la palabra de Dios y al ámbito sobrenatural de la fe. ¿Por qué hablo de la palabra de Dios? Porque hay un muy malentendido acerca de lo que es fe y acerca de lo que es positivismo o esperanza. ¿Por qué tenemos ese malentendido? Porque hay un fruto de la fe que impacta nuestra actitud. Cuando tú tienes fe, hay algo en tu actitud que cambia. Tú tienes mayor confianza, tienes mayor valentía. Tú dices, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién en mi contra? No hay nada imposible si yo lo creo. Dios me dio una palabra. Dios me prometió esto. Y tú te levantas y dices, voy por eso. Ese efecto que causa la fe en el corazón del ser humano se ha reemplazado por pensamiento positivo. O sea, no tienes una palabra, Dios no te da una promesa, no tienes vida de intimidad con Dios, no oras, no lees la Biblia, no te congregas y estás diciendo, yo puedo ¿con qué? El yo puedo es posterior a una promesa bíblica, una promesa de una profecía, de una palabra, de un rema que Dios te dio, pero no en tus propias condiciones o en tu propia fuerza para decir. Yo recuerdo cuando estaba niño, me vi la película de Jumbo y me gustó el trencito donde iba Jumbo, hablaba, donde iban los animales y el tren que llevaba el circo. Y venía una montañita y decía el tren, puedo subir. Y de repente pude subir cuando ya venía de bajada. Eso nos pasa a todos. Cuando no tenemos fe sino positivismo es, yo puedo hacerlo. Pero mira, Dios te quiere corregir, Dios te quiere santificado, Dios te quiere metido, transformado. No, yo no necesito eso. Yo lo que necesito es escuchar que yo puedo. Entonces encontramos en televisión, en medios sociales, en diferentes cosas, gente que te dice lo que quieres escuchar. Tú puedes. Saca el poder que llevas por dentro. No, por dentro tenemos corrupción, amado. Tenemos pecado. Estamos pichos por dentro. No tenemos nada bueno. Si no fuera por el Espíritu Santo que nos transforma,
nada bueno tendríamos. ¿Está conmigo? Yo sé que no es muy chévere el tema, pero tenemos que tocarlo. No me puedo convertir en su enemigo por hablar la verdad. Pero hay una gran diferencia entre el efecto que causa la fe en el corazón, que transforma nuestra actitud y nos impulsa hacia la conquista, a un deseo simplemente natural de poder, de que podemos hacerlo. ¿Por qué no tenemos realmente una gente que tenga fe y cuando Jesús regrese encuentre fe en la tierra? Porque hemos reemplazado la palabra de Dios por historias, por cuentos, por fábulas, por mensajes motivacionales, por conceptos no bíblicos. Hoy en día tenemos iglesias enteras, denominaciones completas, que ni siquiera abren la Biblia, que ni siquiera mencionan un versículo bíblico, porque dicen, no, eso no es tan relevante, la gente necesita escuchar, y posiblemente encabezan una predicación, entre comillas, con una ilustración narrativa de una fábula, de un cuento, de un testimonio, de cualquier otra cosa, y jamás mencionan la Escritura. ¿Y cómo va a venir la fe? Si la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. No viene por escuchar un cuento, no viene por escuchar, no sé, la última monería que hizo Nebo en mi casa. Eso no va a ocurrir, no va a traer nada sobre su vida. El hecho de que mi perro sea un pequinés no quiere decir que usted edifique su fe. No, para nada, en lo absoluto. Pero sí tenemos que tener algo. Y es que la fe tiene una fuente. La fe no es natural, no está en esta tierra, viene de un lugar. Vaya conmigo a Romanos capítulo 10, versículo 17. Mira lo que dice el apóstol Pablo con respecto a la fe como sustancia. Es tan interesante que la fe tiene tres formas de describirse en la Escritura. La fe como una medida, algo que se puede cuantificar. Número 2, la fe como un fruto o un resultado. Usted va a encontrar la fe dentro de los frutos del Espíritu Santo. Y usted va a encontrar la fe como un don del Espíritu Santo también. Usted lo va a encontrar en la Escritura de tres maneras: como medida, como fruto y como don. Imagínense lo importante que es la fe. La puedes tener como una medida, como un fruto desarrollado del Espíritu Santo y como un don que el Señor te entregue. En Romanos capítulo 10, versículo 17, me encanta que el apóstol dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Dese cuenta de algo, hay un verbo allí interesante, y es el verbo venir. La fe viene. Si yo hablo de venir, quiere decir que la fe está en un lugar, y cuando algo empieza a ocurrir, inicia un movimiento desde un lugar que se origina hasta un lugar donde va a quedar establecida. ¿Está conmigo? Entonces yo estoy acá y alguien me llama. J me dice, pastor, ven. Dígame, hermano. Y yo escucho, hay algo que ocurre para que yo salga del lugar en el que yo me encuentro y me desplace hasta donde me están invocando o me están llamando. ¿Está conmigo? Entonces la fe, dice la Biblia, que viene, quiere decir que no está contigo, no está en este planeta, no está en esta dimensión natural. Si la Biblia dice que la fe viene es porque está en otro sitio, lugar, está en otro lugar. ¿Dónde está la fe? En Dios, en el cielo. Por lo tanto, no la vas a encontrar aquí en la tierra por mucho positivismo que te puedan entregar. La fe está en un lugar que se llama cielo, porque en el cielo está Dios, y donde está Dios está su sustancia. Él entonces nos enseña que la fe viene por oír. ¿A dónde llega la fe? Ya sabemos que tiene un origen, tiene un lugar donde está, pero ¿hacia dónde se desplaza? No se desplaza todo el globo terráqueo, no se desplaza hasta todo el género humano, no se desplaza hasta todas las personas de la humanidad.
las 7,000 habitantes que tiene este planeta, 7,000 millones de habitantes que tiene este planeta, no se desplaza hasta ahí. Se desplaza hasta donde se esté sonando la palabra de Dios. No. Usted no me está entendiendo. La fe tiene un lugar, pero que inicia un movimiento de desplazamiento desde el lugar que se llama cielo hacia un lugar donde está sonando la palabra de Dios. Entonces la fe no viene a tu vida, la fe no viene a cualquier persona o territorio, la fe viene, se desplaza, es atraída hacia un lugar donde está siendo sonada, emitida la palabra toda poderosa de Dios. Por eso cuando yo estoy hablando la palabra de Dios, lo que estoy haciendo es convirtiéndome en el receptor de esa fe que salió